todo esto está en el aula virtual, en el aula de ética y de ontología profesional. Ya lo tienen ustedes en el aula virtual, así que no hay problema con eso. Es una materia muy linda, ética y ontología, porque vamos a ir aprendiendo todo lo que son las normas, las leyes, el deber ser, el ser de, de, de enfermería con respecto a las prácticas profesionales, a todo lo que Profe, es la... ¿se cortó? ¿O se me cortó a mí? No, se me cortó a mí. ¿Me escuchan? Yo los escucho. Hola, capaz. Sí, sí, lo De, escuchamos, profe. de 10, de 10. Sí, porque los escucho a todos, por eso. Eh, Bien, lo que les decía, que vamos a ir viendo todo lo que es ética en la enfermería, los aspectos legales en la práctica de enfermería. Hicimos ya una pequeña aproximación con respecto a la filosofía y la ética, a lo que es la ética, vimos que lo que es la ética, los valores morales, los juicios que nosotros tenemos como valor. Eh, También vamos a ver, también vimos en la unidad número 1 con respecto a la ética, que el significado, recuerden que es una ciencia que estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. La palabra ética viene del griego ethos, que significa el comportamiento, costumbre, en este caso de una persona. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va directamente, la ética es una ciencia que tiene como objetivo el estudio de la moral y la conducta humana. Y esto ocupa la forma de guiarnos, de comportarnos, todo lo que está bien, lo que está mal, entre lo bueno y lo malo de la conducta humana. Por eso no se vale todo, que todo está bien en salud y todo está mal en salud con respecto a las acciones que nosotros como enfermeros vamos a realizar o las prácticas que nosotros vamos a realizar con el paciente, con la familia, con la comunidad. Por eso existe la ética, para que nosotros tengamos en cuenta. Por eso existe la ética profesional. La ética profesional es una ciencia normativa, porque lleva una norma, rige una norma, que estudia los deberes y derechos inherentes a quienes ejercen una profesión u oficio. No solo estudia los deberes y derechos, sino también las obligaciones que como profesión nosotros tenemos que tener en cuenta para tener una ética profesional. Esto va a ir adquirido al conocimiento, a las habilidades, el conocimiento científico, a las habilidades, destrezas en las prácticas profesionales y las competencias que le indican como tal el qué hacer o el hacer de la profesión o de la práctica profesional de enfermería. Eso, cómo tiene que ser como un profesional. Por eso siempre abogamos a que cuando hablamos de hable con propiedad, sea ético, tenga un buen profesional, es el que tiene una ética profesional intachable. Así que eso los principios éticos que nosotros vamos a tener son directrices generalmente que gobiernan la conducta, la forma de ser, la conducta de la persona y proporciona una base para el razonamiento y la dirigencia en las acciones. Estas conductas van a ser, si tenemos principios éticos, vamos a tener en nuestro rol como profesional y profesionales en enfermería, vamos a tener una autonomía profesional en base a un marco legal con ética. Vamos a tener una beneficencia con respecto a eso, vamos a tener no una maleficencia. Esto quiere decir que nosotros, a través de buenos principios éticos, vamos a realizar buenas y excelentes prácticas, ya sean prácticas invasivas o prácticas no invasivas de acciones de enfermería que tengan un principio ético. No vamos en las prácticas invasivas, si yo no sé colocar una técnica de sondaje vesical, desde la parte del conocimiento científico, de la técnica de cómo es y fundamentar científicamente por qué voy a hacer una técnica de sondaje vesical,
ahí voy a estar infringiendo en una norma o en una ley o un principio ético de cómo yo voy a tratar o voy a cuidar a esa persona o a ese paciente que está hospitalizado y que no se vale por sí mismo y que necesita el cuidado y la contención de cada uno de nosotros como profesionales de la salud. Entonces, el objetivo nuestro, como el principio ético, es brindar el bien a la persona y no el mal. Nosotros estamos formados para hacer el bien de la persona. Hay que tener una veracidad con la verdad, con la fundamentación científica, con un conocimiento científico, con una investigación, con una preparación, con una buena práctica y una fidelidad con respecto a mis valores, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que yo hago como persona, como yo les dije en la clase anterior en ética, como yo me comporto como persona, en mi profesión voy a plasmar esos principios éticos para que yo sea un buen profesional. Si yo soy una mala persona y no cumplo las normas sociales que se establecen y tengo algunas alteraciones personales fuera de la ley, obviamente los principios éticos a nivel profesional van a dejar de dudar, porque obviamente mis principios, como les dije anteriormente, la palabra misma de ética es una ciencia que estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. En este caso, vamos a estudiar en este caso la bondad y la maldad en eso. Y esa ética, el objeto de estudio es la moral y las conductas humanas que nosotros vamos a tener en cuenta. Por eso es importante que el enfermero o la enfermera tenga un perfil profesional en base a la profesión y al individuo. La enfermera o el enfermero con un ejercicio de la profesión, brindar un buen ejercicio de la profesión. Todo esto son principios éticos, reglamentación de las siguientes relaciones con respecto al código deontológico de enfermería, que es, por ejemplo, la deontología es como un conjunto, en este caso, de deberes, de derechos, de normas, de ética y moral sobre todo, que debe conocer el profesional de enfermería con respecto a la práctica diaria que se va a tener. Por ejemplo, en la práctica diaria, de acuerdo al código deontológico, vamos a tener la relación enfermero-paciente, cómo tiene que ser ese código de relación, el código del enfermero y el ejercicio profesional, cómo tiene que ser, mi deber ser, mi derecho, mis normas, normas éticas, la moral, la enfermera y sus colegas o sus pares, también la enfermera y la institución. Todo eso ustedes van viendo que el individuo, el ejercicio de la profesión, la mirada social y la sociedad, los colegas, la institución, todo va a ir en la ética profesional con un cuadro de un marco de código de deontológico de enfermería, va a encerrar todos estos conjuntos de deberes, estos conjuntos de derechos, obligaciones, normas éticas individuales, que deba conocer obviamente los profesionales de la enfermería. Sin esto nosotros no nos vamos a poder ser un buen profesional de enfermería. Por eso la responsabilidad profesional con todo esto de estos dichos del código de reglamento deontológico, vamos a poder brindar una buena calidad de atención con respecto a la responsabilidad profesional. Entonces, si yo quiero tener una responsabilidad profesional, lo primero y principal que nosotros vamos a tener es una responsabilidad legal de la profesionalización de la enfermería. Esto yo les comenté directamente, más adelante vamos a ver las leyes de ejercicios de enfermería, pero vamos paso a paso. Ahora vamos a ver la responsabilidad legal que va a tener el profesional de la enfermería. Nosotros al estar en una institución o a tener cuidados autónomos de enfermería en domiciliaria o trabajar particularmente con nuestra profesión,
vamos a tener una responsabilidad legal profesional que vamos a ser juzgados en caso que podamos llegar a tener alguna mala praxis. Por eso el profesional de enfermería tiene como objetivo trabajar en equipo, eso principalmente, siempre trabajar en equipo, ejerciendo funciones, cada uno de los roles de profesionales tiene un rol de acuerdo al perfil profesional, cumple una función que suele ser dependiente, que dependa de alguien, interdependiente, que pueden ser acciones que yo pueda hacer por sí mismo. Por lo tanto, en el ámbito laboral es responsable de indicar las acciones durante la atención de enfermería. Siempre y cuando vamos a trabajar con acciones dependientes, pura y exclusivamente de enfermería, independiente, fuera directamente también trabajando con otros profesionales del área de salud. Esto va a indicar acciones durante la atención de enfermería. Es trabajar en equipo, trabajar con la familia, trabajar con el paciente, trabajar con el equipo de salud y trabajar con la sociedad. Esto en general mantiene acciones específicas determinantes para mejorar realmente determinantes que puedan llegar a generar estrés y pongan en riesgo la atención individual. Si yo tengo todos estos responsabilidad legal profesional de enfermería, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar con el paciente, con la familia, con el trabajo, el equipo de trabajo, los profesionales, la sociedad en sí. Esto va a dificultar, esto nos va a evitar muchas dificultades, muchos problemas en términos de trabajo pura y exclusivamente de enfermería, problemas de estrés laboral o síndrome de burnout, o sobre todo vamos a evitar iatrogenias, que más adelante vamos a ver qué significa, con el paciente con respecto a los riesgos que pueda llegar a tener o atentados a la atención del individuo. Esto es muy importante porque vamos a mirar este marco de responsabilidad profesional en base a estas aristas. Vamos a tener en cuenta y vamos a tener en claro cómo debemos comportarnos en nuestra profesión. Para eso tenemos aspectos legales en la práctica de enfermería. Estos aspectos legales son normas jurídicas, legales, que están por medio de la Constitución y todo lo que es relacionado a las normas jurídicas, en donde me garantizan mis deberes y obligaciones con respecto al quehacer de enfermería. Esto hace que el riesgo de las demandas se vea incrementado, por ejemplo, en los aspectos legales, tengamos conocimientos de instancias jurídicas para hacer valer estos derechos. Si yo no tengo o no sé mis derechos y obligaciones con respecto a las normas jurídicas, no voy a poderme defender, no voy a poder tampoco ayudar y voy a saber hasta qué punto o hasta qué lugar puedo llegar yo como profesional del área de salud y no incursionar o no introducirme en otras disciplinas que no compete con nuestro rol profesional, o sea, no meternos en otros ámbitos. Legalmente, jurídicamente, tenemos un sistema de normas jurídicas que me dicen, enfermería tiene que hacer esto, y llega hasta esto. Si sale de esta norma jurídica, está haciendo ejercicio ilegal de la enfermería y podemos producir una iatrogenia, podemos producir mal o podemos hacer una mala praxis a la persona que estamos cuidando. Por eso es importante no hacer nada de lo que no nos compete a nosotros como profesionales de la rama de enfermería. También la sociedad va a tener ese riesgo de demanda, se va a ver incrementado de acuerdo a la sociedad con mayor conciencia sobre los derechos de servicio de salud. La persona, la sociedad que sepa sepa cuál es el rol que cumple el profesional de enfermería en la sociedad,
va a demandarnos más, más trabajo. ¿Por qué? Porque la gente ya va a estar sabiendo cuál es la función nuestra y qué es lo que hacemos y por ende se nos va a exigir más la sociedad, los servicios de salud, de enfermería. También aspectos legales que vamos a tener en la práctica de la enfermería son los temas de cada vez más adquiridos con mayor importancia para la población. Por ejemplo, la salud es uno de los bienes más preciados que tiene la vida humana y vamos a tener en cuenta que la importancia que le va a tener la población con respecto al cuidado de salud. Por ejemplo, se nos va a exigir como profesionales brindar masivas campañas de vacunación que hubo, por ejemplo, con respecto a la gripe, al COVID, y que necesitaba la gente una ayuda con respecto al rol nuestro de inmunización como enfermeros educadores y promotores de la salud comunitaria en base a la inmunización. Eso ha hecho que obviamente la sociedad nos exija trabajar el doble, más en cuestiones de pandemia, por ejemplo. Por eso vamos a tener una responsabilidad civil, porque la sociedad nos está demandando una atención en la enfermería. Esto se origina como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un vínculo que se establece entre el profesional de enfermería y el paciente. Esta responsabilidad civil, al hacerse cargo de sus necesidades básicas, esta persona nos va a exigir que somos personal, somos enfermeros no solamente en el hospital cuando estemos en una guardia, sino que somos enfermeros las 24 horas, porque somos profesionales en eso. O sea que somos personal esencial del área, en la sociedad en sí. Por eso vamos a tener esa responsabilidad civil y que tiene el derecho el paciente de exigirnos el cuidado y obviamente la obligación de derivar el vínculo que se establece entre el profesional de enfermería y el paciente con respecto a ese cuidado. También aparte de la responsabilidad civil vamos a tener una responsabilidad legal. Esta responsabilidad legal señala que debe responder ante un cumplimiento o incumplimiento de tal obligación. Yo al tener una matrícula profesional de enfermería, tengo una responsabilidad legal y tengo un cumplimiento, una obligación. Por ejemplo, el enfermero o el enfermero tiene el tiene el deber y la obligación de no dañar y cuando no cumpla con ello comete un acto ilícito. Por lo tanto, será responsable del daño y deberá pagar o indemnizar el error causado. O sea que si ustedes hacen una mala praxis o una iatrogenia, el paciente tiene todo el derecho del mundo de denunciarlos y hacerlos pagar o indemnizar de acuerdo al daño causado. Para llegar a esa instancia va a haber muchas pericias, en este caso. Va a haber pericias, va a haber testimonio, va a haber evidencia, pero fue la praxis. Ya no, algo que no va a tener. Profe, se escucha entrecortado. Y por ello también tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es el ejercicio profesional de enfermería. Esto va a llevar un riesgo a conductas que contribuyen a infraccionar las normas jurídicas. Como nosotros tenemos una responsabilidad penal en el ejercicio de enfermería, este tipo de falta va establecida en un ejercicio de profesión, puede hacerlo de manera voluntaria o involuntaria. Eso vamos a tenerlo en cuenta porque podemos hacerlo una práctica y podemos producir un daño intencionalmente, que estamos conscientes de que vamos a hacerle un mal o un daño a ese paciente, o involuntariamente que no darme cuenta de que estoy haciéndolo mal.
pero eso la ley lo va a juzgar. La mala práctica es otra forma en que el profesor de enfermería puede producir iatrogenia, que eso yo les decía al comienzo de que vamos a producir. Cuando hacemos una mala praxis o una mala práctica, vamos a producir una iatrogenia, que es un daño causado por un mal accionar de esas prácticas. Si yo no sé bien la colocación de una sonda vesical, una sonda nasogástrica, una colocación de una venoclisis, y no sé los pasos, no sé los elementos, no sé las técnicas, no sé la anatomofisiología, no sé cómo los elementos que se necesitan para un procedimiento, ahí yo voy a estar infligiendo una mala práctica y esto va a producir una iatrogenia en el paciente. Por eso, como les dije anteriormente, la principal causa de iatrogenia van a ser varias. Una, por la negligencia. Eso vamos a tener en cuenta que se refiere al descuido, a la omisión, inocentemente, o al abandono del paciente que le provoque un daño. Por ejemplo, tenemos acá un dibujo de una enfermera a cargo de recién nacido de manera descuidada. Ahí que está, ¿qué es lo que pueden observar ustedes en la imagen? La negligencia del cuidado. Exactamente. Acá lo da por negligencia, por ignorancia también, cuando no se cuenta con los conocimientos necesarios. Por ejemplo, no saben cómo tiene que cuidar a un neonato, a un recién nacido. Es un profesional de enfermería para prestar un servicio que ofrezca solamente la seguridad. Otra forma fundamental, chicos, que eso lo vamos a ver también, la seguridad del paciente, también como norma legal, que es importante que nosotros tengamos legalmente eso, de saber velar sobre la seguridad del paciente, porque ¿quién nos garantiza al paciente o a la familia la seguridad de sí mismo con respecto a las prácticas de salud? El paciente prestando un rayo alérgico a un antibiótico. Si estamos viendo que hay un paciente que tiene una alergia a ciertos medicamentos y vamos viendo un rash que puede llegar a tener podemos ver una PT, que podemos tener una dificultad respiratoria, me está indicando que es alérgico a ese antibiótico que yo le estoy administrando. En ese momento yo no tengo que seguir administrando ese antibiótico si estoy viendo que el paciente me está mostrando una clínica, una manifestación clínica de que le está haciendo mal porque es alérgico. Podemos ver que, porque eso no, hay pacientes que no saben que son alérgicos a ciertos fármacos, por ejemplo, en este caso antibióticos, en el caso de derivados de la penicilina, la dipirona, hay otros pacientes derivados de la Dexa. Eso tenemos que tener en cuenta con respecto a los medicamentos. Y hay a veces cuando nosotros administramos medicamentos y el médico tampoco sabe que pueda ser alérgico porque no se ha hecho un estudio previo a esa persona, si estamos viendo una reacción, directamente suspender esa administración, por más que esté indicado en la historia clínica ese tipo de antibiótico. No me voy directamente por la negligencia o la ignorancia o la negligencia de directamente administrar ese medicamento porque está escrito en la historia clínica y estoy viendo que esa medicación le está haciendo mal al paciente. Eso, por más indicaciones que esté, aunque esté indicado por el Papa, pero lo que ustedes tienen que ver de acuerdo a la reacción que va a tener en ese momento el paciente. Ahí obviamente la sintomatología va a producir, puede tener un shock anafilático, puede producir un paro respiratorio y muere esa persona, en el caso de una alergia, para que más o menos se den una idea. Las principales causas de iatrogenia, otra iatrogenia que es producir un daño a la persona, de que una persona que está a nuestro cuidado, es la impericia. La impericia se refiere a la falta de habilidades profesionales de enfermería para aplicar un procedimiento, los procedimientos necesarios en su atención y que son atribuidos a un ámbito de la disciplina. Acá, ¿qué podemos ver en un dibujito?
¿qué pasó acá con él? Tuvo una operación, haga una cirugía. Se dejaron la tijera. Exactamente. Ahí hay una impericia porque obviamente a la falta de habilidades profesionales, tanto bueno, de la persona profesional de la salud, y que hay un equipo ahí. Bueno, pero por ejemplo, en un quirófano, que eso ya lo vieron ustedes en la enfermería del adulto y del anciano, la profe también puede ayudar muchísimo, está el equipo operando, bueno, está el médico, el cirujano, el anestesiólogo, está la instrumentadora quirúrgica, está la enfermería, y si alguno de ellos falla, en realidad todos tenemos que darnos cuenta de que pasó esto, que alguien dejó un instrumento quirúrgico en esa persona. Así que eso por impericia se refiere a la falta de habilidad de profesión y que es condenable. ¿Y cuántas veces no hemos visto por las noticias que pasó esto? Realmente después son juzgados. Eso es una carta que está permanentemente vista. Las causas múltiples, en este caso, que el profesional de enfermería puede verse involucrado en un problema legal, que eso vamos a tener en cuenta cuando nos veamos con algún problema legal que podemos llegar a tener. El cumplimiento, por ejemplo, de orden médica, aún sin tener sustentada por escrito en plan médico o evolución del paciente. El cumplimiento de órdenes médicas, aún sin tenerla sustentada por escrito, eso es fundamental. Todo tiene que estar por escrito. Si bien está la parte, te pueden dar en caso de una emergencia, una aplicación del médico diga, aplicarle por favor una dexametasona a la persona, por ejemplo, verbalmente, pero bien, le aplico, pero en el momento que después termino de aplicar, tengo que exigir a cualquier profesional médico la parte escrita, la parte legal, que con eso yo voy a justificar mi accionar. Igual, si va un paciente a colocarse un medicamento, administración de medicamento, toda medicación tiene que ser prescrita, llevar con la receta actualizada y de acuerdo, obviamente, que sea legible y sobre todo indicada por el médico. Porque obviamente, si yo coloco una medicación y le pasa algo a este paciente, el que van a hacer el problema va a ser al personal de enfermería, no al médico. Porque dicen, yo no le dije nada, yo no le indiqué nada. Profe, Sí, buenas tardes, disculpe que lo interrumpa. sí, sí. Y yo escuchando lo que usted está diciendo y con respecto a, por ejemplo, yo hablaría de las enfermeras o de nuestra parte también, que yo creo que la mayoría de mis compañeras hace inyectable en las casas. Yo las hago, profe. Con respecto a eso, si la persona que viene, que es más que todo conocida, ¿no? Cuando viene a la casa a golpearte la puerta, que le pongan un inyectable, a mí me pasa que muchas personas no tuve queja, pero si llega a pasar el momento de que coloco mal, eh, produzco alguna anomalía o algo, esa persona, así sea pariente, lo que sea, puede ir contra mí, así como usted dice que puede denunciarlo o algo. Y tiene las herramientas, tiene el conocimiento y tiene la mala también, obviamente le producimos un daño a esa persona, pero si tiene la posibilidad de ir y denunciarte, sí, y podemos llegar hasta perder la matrícula. O antes de tiempo, o no. ¿Cómo? ¿Cómo? O puede ser que no, o ya nos quedaría mal, o sea, ya quedaríamos mal nosotros antes de recibirnos también nosotros. Hablo por mí, profe, ¿no? Bueno, sí, bueno, Otra cosa, sí, eso ya lo vimos en sociología, el tema de la estigmatización. Ya sí, nos sí, queda estigmatizado como que somos malos enfermeros.
Sí, sí, igual, siempre, sí, lo veo. Y otra cosa, profe, porque acá la mayoría de que viene a mi casa nunca trae una descripción, o sea, no trae un pedido del médico ni nada. Yo a mí me pasa que una sola vez vinieron que lo que había que colocarle, ¿viste? Y el resto no, por eso pregunto por las dudas, de paso, no sirve. Claro, No, Lilian, tienes que tener una sí, sí. receta, mi hija, porque si no, no estás Profe, avalada vos para nada. profe, Sí, profe, paz, voy sí, a profe. habilitar el micrófono, bien. Bueno, no, respecto a lo que pregunta ahí una de las alumnas, este, en realidad correspondería a una responsabilidad penal, o sea, está considerado dentro del Código Penal. Y les quiero comentar cómo es de importante el título o la competencia que uno ostenta, ¿no? Cuando se recibe. Por eso es necesario el caminito de la profesionalización. ¿Por qué? Porque nosotros ante estas circunstancias, por ejemplo, una responsabilidad penal, tenemos que estar habilitados a través de la matrícula para hacer el ejercicio profesional. Por eso yo siempre les digo que cuando les digan, es enfermera, no, mire, soy estudiante de enfermería, no soy enfermera. La enfermera que tiene una matrícula tiene una responsabilidad penal, civil, que está contemplado dentro del Código de Ética y de Deontología Profesional. ¿Se entiende? O sea, ellos tienen que tener ese respaldo legal para que en caso que tuvieran una demanda por mala praxis, que se llamaría, o sea, por algún procedimiento que no ha sido o fue correctamente desempeñado o aplicado, tengan cómo defenderse, porque en los colegiados de enfermería está justamente cómo defenderse de todas estas cuestiones. Entonces es importante decir, somos estudiantes, mire, no, sí, yo soy profesional enfermero, yo soy licenciado, yo soy magíster. A medida que más vayan estudiando, mayores van a ser las responsabilidades, digamos, legales de la profesión. Eso quería aclararles y les quería decir que por responsabilidad penal pueden ser, una vez que se ha comprobado si hay delitos, que son generalmente graves, pueden aplicarse sentencias como prisión, como inhabilitación del título, multa, una serie de cosas que podrían, digamos, evitar aún no recibiéndose, ¿no? Pasa por una responsabilidad individual, saber hasta dónde llego y cuáles son los elementos que tengo para defenderme ante una situación. Por ahí es un absceso común. Ujú. Sí, Sí, pero perfecto. Sí, perfecto, profe. Es así, chicos. O sea, cada persona tiene su responsabilidad. Con esto no lo estamos retando, no le estamos diciendo directamente. Para poder realizar técnicas o acciones de enfermería, tenemos que estar habilitados. Por eso yo les hablaba de la matriculación. Una vez que ustedes reciban, tienen que la obligación de matricularse en un colegio, en el colegio de enfermería, que eso es un respaldo legal, donde cualquier incumplimiento o cualquier problema que puedan llegar a tener ustedes en alguna práctica que ustedes realicen, van a estar respaldados, van a estar asesorados, entre comillas, y protegidos a nivel colegial. En ese aspecto, obviamente después la persona puede hacer una denuncia, puede ganar, porque ustedes van bien, si bien no tenemos muchas denuncias con el tema de enfermería, porque la gente le faltan herramientas con respecto a que algunas personas no saben que pueden hacer eso. Que sí saben, por ejemplo, con medicina, que ustedes ven que hay muchos juicios por mala praxis en medicina y es un escándalo a nivel. Bueno, ahora están viendo problemas, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta en Córdoba de la enfermera que
que, bueno, nosotros hasta que no sea condenada, lo tomamos como supuesto con respecto a la muerte de neonatos en Córdoba, de una enfermera que estuvo y que está detenida en todo momento. Bueno, Claro. hasta que no llegue la condena, hasta ahora, por eso digo, como está entre comillas lo pongo, porque tienen que haber muchas instancias de evaluación para poder corroborar si es culpable o no, pero ya está detenido. O sea que ahí tienen que tener en cuenta eso. Con simple denuncia van a ver eso. Por ejemplo, también el cumplimiento de indicaciones médicas de forma verbal, como yo les dije, la revelación de secreto, eso se trata de falta grave. Todo lo que es, como les dije, chicos, cuando un paciente les confía algo, o ustedes tienen acceso a la historia clínica y saben de algunas enfermedades, y que algunas enfermedades, lamentablemente, en la sociedad son estigmatizantes. Por ejemplo, una persona con HIV, lamentablemente es estigmatizante, y lo que primero hacemos nosotros es decir, esa persona tiene HIV. En el grupo familiar, un grupo de amigos, en la casa, eso, eso no se hace, es como un secreto Claro. profesional que nosotros tenemos, es una confidencialidad con respecto a la información. La confidencialidad confiada al profesional de enfermería, donde el paciente te va a decir, mire, yo tengo esto, yo tengo este otro, tengo tal enfermedad, y no estar divulgando por los pasillos, ni las administrativas, ni el personal de limpieza. Sí, obviamente, si es trabajo en equipo de salud y es competencia con respecto al paciente que está internado, se habla ahí y bueno, ya ahí muere, pero no salir de ese lugar para comunicar, por ejemplo, también porque eso también puede ser, pueden denunciarlo. Claro. Si está corroborado que nosotros andamos ventilando por los barrios de la salud de esa persona, la persona tiene el derecho de denunciarte, porque hay un reglamento de secreto de confidencialidad. La responsabilidad profesional es fundamental porque se refiere a la comisión de actos delictivos, ya sean dolosos, culposos, durante un ejercicio profesional. Más adelante vamos a ver lo que es la diferencia entre un acto delictivo, doloso, culposo, que eso en términos legal, a nivel jurídico y penal, obviamente va a ser, como lo dijo la profe Marina, es condenable, que te pueden inhabilitar para toda la vida, perdemos nuestros años de sacrificio con respecto a la profesión, no vamos a poder ejercer la profesión nunca más, y lo más triste, como un preso, y encima tenemos que indemnizar, que nos van a sacar nuestros pocos patrimonios que tenemos, poder pagar el daño que nos ha causado. Eso es el paquetito, chicos. Muy triste, muy triste. Profe, Sí, todo eso se arregla, digamos, o nos da más seguridad para trabajar con protección legal cuando en la institución, que además usted hizo una referencia, o sea, dependemos de alguien, en este caso del Ministerio de Salud Pública en algunas cosas, o en la parte privada, de algún ente privado, cuando se trabaja con las normas y protocolos. Eso es algo que nos falta muchísimo a los enfermeros, pero que estaría bueno que los chicos que están estudiando desde alguna, en cualquier ámbito en que se desarrollen su profesión, sea bueno que implementen las normas y los protocolos de trabajo, porque eso es un trabajo conjunto con toda la institución y nos da seguridad en los procedimientos, ya que el margen de error ha sido, es muy poco, porque el tema es que se ha trabajado, se ha investigado científicamente para llegar a un protocolo. Ese protocolo nos da la seguridad en el ejercicio de la práctica profesional de los enfermeros. Pero lamentablemente hay una resistencia en las mismas filas de enfermería
porque también cuesta mucho concientizar la importancia que tiene. Y en algún momento lo van a tener que hacer, porque hoy la gente está mucho más informada y eso está bien, porque a veces nos tenemos que callar la boca los enfermeros, por ejemplo, con el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, de que llevan muchos años luchando, tanto el paciente como las familias, están enterados de todo, saben qué les pasa, qué les hacen, qué no tienen que hacer. A veces tenemos que ser humildes y aceptar y escuchar cuando ellos nos dicen alguna determinada cosa, y si no la sabemos, preguntar. Porque no nacemos preguntando, es una profesión que todos los días se aprende algo nuevo. Por ejemplo, con el tema de la tecnología, hay aparatos que ni los soñamos en la época mía y de la Adriana, por ejemplo, y hoy tenemos que aprender a manejar. Entonces, humildad para aceptar lo que desconozco. Tener la capacidad de resolución para investigar lo que no sé. O preguntarle a alguien más de experiencia o a un compañero, o llevarlo, digamos, a una charla o alguna cosa que nos saque de ese pozo que estamos desconociendo. Entonces, estas cuestiones éticas de la profesión hay que tenerlas muy presentes, porque como usted lo dijo, profesor, al inicio de la charla, nos van a marcar la duración, la calidad y la efectividad de nuestra profesión en la aplicación de procedimientos. Entonces es muy bueno que sigan estudiando, no termina con que mañana soy enfermero. Hay que seguir capacitándose, hay que seguir actualizándose porque las leyes cambian. Creo que la del Código Civil ha cambiado, todavía no me puedo enterar qué parte nos toca a los de salud, habría que averiguar, pero está fluctuando continuamente. Entonces, no termina con mi título y mi registro de matrícula. Va más allá. ¿Se entiende, alumnos? Bueno, Sí, profe. eso, profe. Gracias, profe. Sí, excelente, porque este tema de protocolos y normas de protocolos, es como una especie de un librito que nosotros vamos a tener de acuerdo a todas las técnicas que se usan en esa institución, donde yo, por ejemplo, si estoy en una guardia y no me acuerdo bien cómo era la técnica, por ejemplo, bien de ese momento de la sonda vesical, voy directamente a ese manual de normas y protocolos y me va a decir, la sonda vesical tiene esto, y cuáles son los elementos, cuáles son las técnicas, cuáles son los que yo tengo. Es como una especie de manual de ayuda a memoria. Y aparte de ayuda a memoria, es una parte legal donde la institución me va a avalar a que yo estoy realizando una excelente calidad de atención con una buena técnica que está ya autorizada y está verificada científicamente por un grupo de profesionales de enfermería. Por eso es importante, es un documento legal. Y con eso no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a regir con ese manual, con ese librito de normas de protocolo, y que cualquier persona profesional de la enfermería que esté en las 24 horas y tenga alguna duda, va directamente a ese manual y se va a guiar por el protocolo institucional hecho por enfermería con respecto a las técnicas, ya sean, como por ejemplo, cómo tiene que ser el ingreso de un paciente, cómo tiene que ser la técnica de sondaje vesical, o cómo tiene que ser la higiene y todo lo que es el cuidado post-mortem, por ejemplo, para darles una idea, ¿no? De todo del ingreso, el momento de una técnica y hasta el momento que puede llegar a fallecer una persona, cómo tiene que ser y cómo la institución avala eso. Y eso todo es en base a un marco legal que nosotros vamos a tener. Y eso nos va a ayudar muchísimo a seguir este camino de responsabilidad profesional, ya que vamos a también tener en cuenta la falsedad, la usurpación de profesión, donde la falsedad se refiere a la falta de veracidad en el manejo de datos,
información, documento, al rendir declaración ante una autoridad. Es muy importante eso al tener en cuenta, chicos, que, y porque ya ha pasado ya que en las historias clínicas nosotros les ponemos paciente 120-80, la tensión arterial, la presión arterial, y todo, y justo está en el momento, bueno, cuando le pongo, y en su momento que ya va al médico y estamos viendo que tiene un paro cardiorrespiratorio y se murió. ¿Cómo, qué ha pasado acá? O sea, ahí estamos. ¿Cómo puede tener una presión normal y el segundo que está ahí escrito que ponemos nosotros y que no le controlamos la presión? O le ponemos paciente lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, y van, qué sé yo, va a la otra enfermera cuando hacemos la entrega de guardia y lo vemos que el paciente está en coma, por ejemplo, o está muerto. Claro. O sea, esas cosas con respecto a la falsedad, y obviamente le hacen en este caso, una evaluación después, y se descubre que hace como 5 horas que está muerto el paciente. Eh, le hacen una autopsia, o sea, y ahí obviamente, sí, Sí, ahí todo lo que usted acaba de mencionar estaría dentro de las prohibiciones realmente que tiene para ejercer la profesión de enfermería. Las publicaciones engañosas, los registros engañosos, prácticas riesgosas. Nosotros no podemos arriesgar con una práctica que desconocemos en qué va a terminar. El menoscabo a la dignidad humana, delegar las funciones que nos competen a nosotros, a personal no calificado. Hay muchas cosas que realmente hay tela para rato en este tema, ¿no? A mí me gusta muchísimo, porque en realidad en Argentina todavía no tenemos un código deontológico propio, sino que vamos armando de a puchitos, cada uno va armando como puede, y nos copiamos de organismos internacionales, como el Código de Ética Internacional, y otros organismos, y más que todo Buenos Aires está más preparado que las provincias. Buenos Aires tiene una ley que la hicieron ellos y que trabajaron muchísimo. Yo acá en La Rioja nunca nos invitaron, digamos, cuando armaron el colegiado, nunca nos llamaron a opinar, cuando en realidad los colegiados tienen que surgir de la opinión de los profesionales que trabajamos. Y que Claro. digamos eso. Entonces, un poco que está abandonado ese tema legal. Estaría bueno trabajar en esos aspectos. Con decirle que ni sé quién está ahora a cargo del colegio, como estaré de alejada también. Pero sí, estaría bueno que la gente joven empiece un poco a moverse, digamos, en este sentido. Sí, María Palacio, la presidenta. ¿Quién es? Palacios, Sigue ella. sí, Sigue ella. sí, sí. Sí, También sí. eso hay que ver, también rever también el tema de la perpetuidad en el... Yo en realidad busqué, le aviso, cuando estaba viendo el tema quería prepararme un poquito, estaba medio olvidada, y busqué el colegio de enfermería de La Rioja, no me sale, no puedo entrar de ninguna forma, me sale de La Rioja, de España. De España, sí, sí, sabe. Lo que pasa es que no hay... Y pongo La Rioja, Argentina, y no hay caso. Así que bueno, veremos qué podemos hacer con los alumnos. ¿Qué dicen los chicos? ¿Van a trabajar en este aspecto? No dicen nada. Bueno, dejo de hablar, profe. No, también, profe, gracias. Lo que sí, tenemos una rama, por ejemplo, no solamente el asistencialismo, está la enfermería laboral, por ejemplo, la enfermería legal, que son una preparación que nosotros, una vez que nos recibamos de licenciado, tenemos una especialidad en todo lo que es en la parte legal. Y en eso va, la enfermería, la enfermera o el enfermero que se reciba, puede hacer esa capacitación en esa rama. Y en base a eso vamos a ir teniendo personas idóneas
con respecto a los temas, normas legales, por ejemplo, de que compete la enfermería, por ejemplo, porque no tampoco es cuestión de que no voy a ir a armar algo si no sabemos. Por eso es muy importante el capacitarnos permanentemente, el trabajar en equipo y buscar formarnos con respecto a las nuevas. En este caso es nuevo todo lo que es enfermería legal, enfermería laboral, con respecto a cuáles serían mis obligaciones y derechos y obligaciones con respecto a mi rol profesional. También la usurpación de profesión se aplica a aquellos casos en que sin tener un título y una cédula profesional para ejercer esta profesión. Eso se ve muchísimo, que hay gente que, por más que no esté en un caso de tema de enfermería, pero hay gente que dice ser enfermero y no lo son, y que nunca ha ido no ha hecho ni un curso de enfermería, ni sabe qué es lo que es la Es profesión de verdad. enfermería, y piensa que justamente enfermería es colocar un inyectable, por ejemplo. No, Y en es mucho más enfermería también, profe, disculpe, la educación en servicio a cargo de licenciadas o enfermeras profesionales siempre se lo debe hacer adentro del ámbito hospitalario o los centros primarios, porque es actualizarnos de nuevas técnicas, de nuevas modalidades, ¿no es cierto?, dentro de la ética. Y eso también eran pocas charlas de educación en servicio en mi tiempo que yo trabajaba, ¿no? Y bueno, tampoco se vio mucho el interés del compañerismo, ¿no es cierto?, por asistir a esas charlas de educación en servicio que nos actualizaban de las nuevas maneras, ¿no es cierto?, de accionar en enfermería. Eso quería decir, profe. Profe, Se fue el profe. Sí, tengo problemas con Ay, que va. este, Por eso no me otro día. gustan las clases virtuales. No, es que el internet, ahora antes no teníamos, ahora está poniendo un power. no olvidemos también que nosotros venimos de una historia bastante que Claro, pesa todavía en nuestros hombros y que es, por ejemplo, cómo hemos ido evolucionando. Antes no teníamos una falta de personal, digamos, calificados, siempre han sido claro. superior en número a los auxiliares. Después, bueno, vino la profesionalización, con la universidad se mejoró un poco, digamos, Sí, esto, pero aún siguen faltando licenciados. Los licenciados claro. también son necesarios porque ellos se preparan para trabajar en las unidades de cuidado crítico. Y bueno, y vos viste que la mayoría no somos licenciados. Hablo Es cierto particularmente también. de La Rioja, ¿no? De Aymogasta, de los Sauces, de la costa. Creo que no sé si la costa ya habrá logrado tener algunos licenciados. Pero aparte en la historia de enfermería pesa el tema del clientelismo político. Y esto que no se entiende, ¿no? Porque es una realidad. ¿Cómo se nombraban antes? Y era por favores políticos las enfermeras. Entonces las Yo enfermeras miraba, o sea, y todo eso. 9 meses, Entonces hay un Marina, retraso, digamos, hay un sí, retraso en cuanto a querer, digamos, ponernos a la altura de los hechos, porque nos cuesta mucho. Yo creo que sí, es cuando verdad. tenemos el número de profesionales, ahí se puede empezar otra vez a hablar de todas estas cuestiones y la importancia que tiene la cuestión legal para manejarnos profesionalmente. Sí, en Estaría mi caso, por ejemplo, en Villa Unión, como 12, 13 cursos de auxiliares. Yo pasaba la lista, como vos lo dijiste políticamente, pasaba la lista de los que egresaban, que aprobaban y ya eran auxiliares, a un político y a la semana ya estaban nombrados. Bueno, Mentira. hoy por hoy no lo podemos delegar los que somos enfermeros universitarios o licenciados o magíster
no podemos delegar en los auxiliares para que hagan tantas cosas, porque ellos, pobrecitos, por Claro, pero práctica, en ese momento la nos única superaron a los profesional, profesionales, no escuchame, superaron. Marina, en ese momento la profesional era yo y todos auxiliares. Entonces, no había, hasta que llegó el Praxelar, que ahí nos salvamos. Tu mamá y Rodrigo. No, mi mamá y el papá, le dice. ¿Cómo? Volvió el profe, o se fue Profe, definitivamente. ya nos ha dejado sola. Profe, Bueno, y ustedes, chicos, van a tener que seguir preparándose porque cada vez los desafíos son más grandes, como decía hace un momento, en cuanto a lo tecnológico, tenemos que aprender a manejar muchas cosas. Y bueno, si bien estamos un poquito atrasados, poquito para no ofender, un poquito atrasados en cuanto a tecnología, pero requiere de capacitación para saber, para aprender a manejar algunas pero cosas. les digo algo, una computadora en cuota se la puede comprar más o menos. Ahí está, el profe. Pero un No hablo de retroproyector, computadora, hablo de aparatología médica, sí, que hay que aprender a manejar. sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿cierto? Ahora ya estamos ya. Bien. No se lo escucha, profe. Está mal el internet. Ay. Perdón, estoy teniendo problemas, chicos, perdón. Sí. Ya terminamos, porque queda lo último ya. ¿Me escuchan bien, no es cierto ahí? Y ahora sí, profe. Sí. Ah, de 10. Para ir viendo en otros aspectos lo que es la mala praxis y todo lo que hablamos, vamos a ir viendo, acá les muestro unas fotos donde se producen iatrogenias con respecto a los pacientes con una mala técnica que nosotros vamos a implementar. Acá se pueden ver, ¿no es cierto? Sí, profe, ahí se ve. Sí, esta acá es una mala técnica, una mala práctica de enfermería, que es la colocación de una inyección intramuscular. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Un hematoma, que quizás se haga después un Exactamente, absceso. exactamente. ¿Y la ubicación es correcta o no? No, está incorrecto. Exactamente, y ahí es por eso, por una mala técnica, una mala práctica de eso de enfermería. Acá tenemos un delito culposo, que esto nos podemos llegar. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Una úlcera por decúbito, A sacrocoxigia. nivel- Exactamente. Estos son un delito culposo porque es aquella conducta ilícita que se delictiva en lo que ocasiona un daño a la persona. Hubo una intención, acá no hubo una intención de dañar, pero puede deberse a negligencia, ignorancia o impericia. Y nosotros nos pueden condenar por un delito culposo. Esto porque nosotros, ¿por qué? ¿Cada cuánto se tiene que movilizar un paciente para evitar las úlceras o descargas por decúbito? Cada 1 o 2 horas. Exactamente, cada 2 horas como máximo tenemos que dar vuelta a un paciente. Y esto es por problema de que el paciente no ha sido movilizado. Claro.
y eso obviamente los tejidos se han necrosado y se ha producido una úlcera por decúbito a nivel sacro, por ejemplo, que generalmente son en zonas sacras, en todo lo que es la zona, bueno, talones, en todo lo que es lo que va a implicar iatrogenia, por ejemplo. Este es un delito doloso, para que ustedes tengan en cuenta. Un delito doloso es en este caso la conducta ilícita y delictiva que tuvo intencionalidad. Esto es que el daño se ocasionó de manera consciente y voluntaria. Por ejemplo, una flebitis. Porque yo estoy sabiendo que le coloqué mal una colocación en la venoclisis y no coloqué directamente en vena. Y directamente produje, acá en el caso, una flebitis. O también porque lo tuve muchísimo tiempo. O quizá tuvo un carácter permanente y no realicé una buena asepsia o curaciones. Entonces es un delito doloso, porque yo realicé una producción de un daño consciente de lo que yo puedo llegar a ocasionar. Eso para que nos tengamos en cuenta, chicos, con respecto al delito culposo, es que nosotros no tenemos, por ejemplo, la intención de dañar a alguien, pero ocasionamos ese daño. El delito doloso, que es cuando ya sabemos que hicimos una técnica, y esa técnica, por ejemplo, por colocación, y para no quedar mal, directamente lo dejamos. Hay gente que dejó, chicos, la aguja también, y junto con el catéter, y por falta de negligencia, porque no sabía, pero es un delito doloso porque ha producido, en este caso, una flebitis en un paciente. Así que por último, para que tenemos en cuenta con respecto a los aspectos legales, es que el ejercicio de la profesión debe garantizar la idoneidad. Primero, la idoneidad viene a ser el conocimiento de las prácticas que yo voy a realizar. Voy a también tener el conocimiento también de las demandas legales que yo puedo llegar a tener, de acuerdo a las faltas que yo pueda llegar a producir, las prácticas integradas en el ejercicio de su profesión, y pues sobre todo, esto nos va a ayudar a proteger los derechos del paciente, por ejemplo. Las leyes son necesarias, fundamentales, porque es un marco legal de protección que nosotros también tenemos. No es por el hecho de que para que tengamos miedo, no, simplemente para que tengamos responsabilidad ética con respecto a nuestra responsabilidad profesional y evitar obviamente unas malas prácticas de actividades del personal de enfermería, y esto se va a lograr si yo tengo conocimiento, si yo tengo un conocimiento científico, serio, técnico. Por eso siempre insistimos y preguntamos, si tomo bien la presión de la persona, cómo coloco los signos básicos, signos vitales básicos, el primer año, siempre vamos a estar insistiendo porque tienen que tener unas buenas prácticas, si no, eso ustedes lo van a implementar el día de mañana, y si yo no controlo bien una presión arterial, el paciente me puede llegar a producir un accidente cerebrovascular, una ACV. Y yo estoy pensando que estoy colocando bien la tensiómetro y me figura o me registra otra tensión arterial, o quizá la persona esté normal y yo estoy diciendo, bueno, esta persona es hipertensa o tiene una emergencia hipertensiva, y le doy una medicación por una previsión médica, un antihipertensivo, y resulta que la presión estaba normal y le bajo la presión y produzco un paro. O sea, eso hay que tener en cuenta con eso. Por eso es importante las buenas prácticas de las actividades de enfermería para que podamos brindar buena calidad de atención y saber la responsabilidad profesional con que se nos ha encaminado. Es lo que nosotros elegimos como profesionales. Así que eso va a depender mucho y va a hablar mucho de ustedes con respecto a la hora de querer elegir esta profesión, y que también no solamente es el hecho de tener un título, sino que tenemos derechos, tenemos obligaciones que cumplir con respecto a ciertos cuidados con respecto a la responsabilidad profesional, para poder brindar una buena calidad de atención. Y que estamos obviamente protegidos por un marco legal, por un colegio de enfermería, pero un colegio de enfermería protegido en el sentido de que, bueno, pero si yo hago algo malo, me va a proteger el colegio. No,
lo que sí te va a brindar esa seguridad de decir, bueno, nosotros como colegio te vamos a analizar tu caso y vamos a defenderte si es que realmente no hayas producido algún daño. Pero lo que delimita y determina todo lo que es si está bien o está mal, será la justicia. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado, no se hayan aburrido tanto. Perdón por los cortes, no sé qué pasó con el Meet, voy a tener que actualizarlo. Pero bueno, así que eso es lo que vamos a ver hasta hoy. Así bueno, ya esperemos que ya esté bien de salud, porque a mí no me gusta mucho el tema de virtualidad, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, y bueno, y hay que también, también nos exigen también una cierta cantidad de horas también virtuales, también, porque es una nueva normativa de la universidad. Así que, bueno chicos, buen fin de semana, espero que les vaya bien, cuídense del frío y estudien. Mañana no tenemos, profe. No, mañana no. Piensa Bueno. bonito gatito. Ella es la que se va a recibir de auxiliar. No, todas las No se clases. asusten, profe, que no se asuste, porque los aspectos legales hacen a la profesión. Todas las profesiones tienen su código deontológico. Que les Exactamente. indica cómo vamos a marchar para no cometer errores. Claro. ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? Así que nada de miedo, paciencia, esperen matricularse y vamos para adelante. Exactamente. Así que eso cualquier carrera tiene su pro y su contra con respecto a las normas legales. Todos tenemos responsabilidad profesional. Así que por más que estudiemos, bueno, me cambio de carrera, voy a otra carrera, también tiene sus normas legales y también tiene sus riesgos profesionales. Exactamente. Así que bueno, chicos, cuídense mucho, muchas gracias, profe. Adrián, profe, Chao, Mariana, profe, para las 3, que estén bien.